Oyentes de la revista Radial, es un gusto estar compartiendo con ustedes nuevamente. Vacunas falsas para COVID por $150. Las autoridades mexicanas se lanzan a la caza de sitios de internet que venden falsas dosis como si fueran de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Impeachment a Trump. ¿Qué posibilidades hay de que sea hallado culpable? El Senado de Estados Unidos inició el martes 9 de febrero un juicio político contra el expresidente Donald Trump, un procedimiento que potencialmente podría derivar no solo en una condena, sino en una prohibición para que ejerza cargos públicos en el futuro. También 5 preguntas tras la visita de la OMS a Wuhan. Los expertos concluyeron su misión de 4 semanas sobre el origen de la pandemia en China, dejando algunos interrogantes abiertos. Estos son los temas para nuestra revista radial del día de hoy. Saludo a quien me acompaña, Pastor Alberto Díaz. Una bendición estar con ustedes. También saludamos vía Skype a Ian Eises. ¿Qué tal, Ian? Lindo estar con ustedes otra vez, aunque sea a la distancia, pero muy intrigado también por los temas que nos tocan hoy. Sí, saludamos a Robert Brasil en los controles y quien les habla, Victoria San Martín, en esta oportunidad. Si les parece, comenzamos con los temas para hoy. El País de Madrid titula Falsas vacunas para COVID por $150. Las autoridades mexicanas se lanzan a la caza de sitios de internet que venden falsas dosis como si fueran de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. La desesperación que vive el mundo por conseguir vacunas contra el coronavirus en plena pandemia ha alcanzado a los mexicanos. Mientras los más ricos cruzan la frontera para recibir una dosis en Estados Unidos, los que menos tienen intentan recursos más peligrosos, como comprar en Internet y en redes sociales productos de procedencia desconocida. El apremio por conseguir una inyección ha provocado una venta ilegal de fármacos que no están registrados. Las autoridades mexicanas han alertado de ofertas de supuestos antígenos de Pfizer, Moderna o AstraZeneca que no son reales y se han lanzado a la caza virtual de sitios web que venden dosis ilegales. Quien compra una vacuna en un sitio web en México puede terminar recibiendo un frasco con agua en un lugar de un vial, un preparado realizado en algún laboratorio sin certificar, o simplemente ser estafado y no recibir nada después de haber pagado. Karin Tilens-Rebá, psicóloga criminal, es una de las 40 miembros de la Policía Cibernética de la Ciudad de México que está a la caza de estas estafas virtuales. Sabemos que la vacuna en el país no se vende por ningún motivo, solo se da a través del gobierno y de manera gratuita, explica. El epidemiólogo Mauricio Rodríguez asegura que es un riesgo vacunarse con estas sustancias compradas en Internet porque en el mejor de los casos es solo agua, explica, y en el peor puede generar un cuadro de toxicidad debido a que no se sabe con certeza qué hay en el frasco. Aun si no tiene ninguna sustancia potencialmente dañina, lo más probable es que tampoco tenga lo necesario para proteger a la gente, agrega. Pastor Alberto, ¿qué podemos decir de estas? Bueno, aprovecharse, ¿no?, de la situación, siempre hay alguien. Los engaños de la web. El otro día estaba mirando un informe de CNN que mencionaba a Nigeria y a Israel como los lugares donde se producían engaños en la web de tipo económico, grandes estafas. Y ahora, por este informe que tú acabas de leer junto a Ian, vemos que surge esta realidad tangente, la de los engaños por web, ofreciendo algo que no existe. Y yo pensaba, ambos engaños, sea alguien que te quiere estafar económicamente como alguien que te está tratando de vender un remedio eficaz, tienen un común denominador. Y Ian lo ha dicho esto cuando ha tratado el tema de estafadores por la web hasta el cansancio. ¿Cómo se puede engañar tan fácilmente? Es que los delincuentes están mirando a 2 cosas básicas. Primero, ¿quién no quiere aumentar sus ingresos? Eso te hace una presa para el que te quiera engañar, ¿verdad? Uh-huh. Económicamente. Ahora, ¿quién no quiere encontrar un remedio para el COVID ya? Uh-huh. Eso nos hace a nosotros potenciales presas. Así que los engañadores conocen más el corazón de su víctima que uno mismo. Y hay algo que nosotros tenemos que destacar, que los engañadores manejan o saben que las personas tienen 2 cosas. Número 1, una necesidad, y número 2, una urgencia. Uh-huh. Hoy día tenemos la urgencia de una vacuna, y hoy día tenemos una necesidad, ser inmunes
a este virus que es real. Porque también es bueno reconocer que hay gente que lo ha tratado de minimizar. Uh-huh. Pero ¿cuántas personas han pasado la eternidad? ¿Cuántas familias han quedado cercenadas? O sea que no estamos hablando de algo, de una gripecita, que también lo hemos repetido hasta el cansancio. Bueno, hemos hecho el diagnóstico, o hemos tratado de presentar un diagnóstico. Ahora necesitamos presentar un remedio. ¿Cómo podemos escapar del lazo de los engañadores? Yo creo que es algo más que un tema de inteligencia. Creo que para poder escapar de estos engañadores necesitamos hacer una buena elección de fe. Y en el Salmo 91 leemos: el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Has confiado tú en Cristo como tu Salvador? ¿Has hallado en Cristo Jesús morada? El que habita. Habitar está escrito en tiempo presente. El que al presente tiene en Dios su refugio, puede tener la esperanza y la seguridad de estar morando bajo la sombra de sus alas. En segundo lugar, dijo el rey David, o el autor de este salmo: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Acá en estos textos tenemos la clave. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el propio Señor Jesucristo enseñó en San Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta gente inescrupulosa no solo está robándole dinero a aquellos a los que engañan, sino que están jugando y perjudicando la salud y los pueden llevar a la muerte, porque la gente compra una sustancia que sabemos que no es la real. ¿Y qué se inyecta? Uh-huh. No sabemos. Ian decía agua. Pero si es algo peor que el virus lo que se están inyectando, pobre gente. Entonces, qué bueno es poder confiar en Jesucristo, porque no podemos olvidar y descuidar que hay un ladrón que está minando y tratando de destruir nuestra vida. Pero, así como hay un ladrón, hay un Salvador. Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Has hecho tú de Cristo tu Salvador? ¿Has hecho de Cristo tú, tu protector? En Juan 10:11, repito, Jesucristo dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo dio su vida por ti en la cruz. ¿Le has confiado la salvación de tu alma a Él? ¿Confías en la protección de Jesucristo para tu propia vida? Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598 99 000 540. Continuamos en la revista radial. La BBC Mundo titula Impeachment a Trump. ¿Qué posibilidades hay de que sea hallado culpable? El Senado de Estados Unidos inició el martes 9 de febrero un juicio político contra el expresidente Donald Trump, un procedimiento que potencialmente podría derivar no solo en una condena, sino en una prohibición para que ejerza cargos públicos en el futuro. Y aquí el artículo hace algunas preguntas. ¿De qué se acusa a Trump? Bueno, según BBC, formalmente Donald Trump está siendo enjuiciado por incitación a la insurrección, y este cargo se relaciona con su actuación el pasado 6 de enero, cuando encabezó un mitin cerca de la Casa Blanca en contra de los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre, que él califica de fraudulentas. La acusación aprobada por la Cámara de Representantes argumenta que el exmandatario repitió falsamente que los resultados de las elecciones presidenciales fueron fraudulentos y que no deberían ser aceptados por el pueblo estadounidense ni certificados por las autoridades estatales o federales. También considera que el exmandatario incitó el ataque de la turba sobre el Congreso y que,
Con ello, se puso en grave peligro la seguridad de Estados Unidos y sus instituciones de gobierno, amenazó la integridad del sistema democrático, interfirió con el traspaso pacífico del poder y puso en peligro a una rama de gobierno equivalente. ¿Y por qué es un proceso histórico? Bueno, consignamos este artículo que este juicio político se inició con una decisión inédita cuando el pasado 13 de enero convirtió a Trump en el único presidente de la historia de Estados Unidos en ser objeto de 2 impeachment durante su mandato. El juicio político contra Trump también es histórico debido a que es la primera vez que un presidente es sometido a un procedimiento de este tipo después de haber abandonado la Casa Blanca. ¿Quiénes son los protagonistas? El juicio político contra Trump se realiza ante la Cámara Alta del Congreso. Los 100 senadores que la integran harán el papel de jurado y deberán decidir si condenan o no al exmandatario. La acusación está en manos de los llamados gerentes del impeachment, 9 congresistas que la Cámara de Representantes designó para presentar los argumentos en contra del exmandatario. Todos son abogados y muchos de ellos tienen experiencia como litigantes. Ahora, ¿cuánto puede durar el proceso? La duración del proceso no está definida de antemano. El primer juicio por impeachment contra Trump duró unas 3 semanas. Esta vez, en principio, los expertos esperan que el procedimiento sea corto, pues el Partido Demócrata, que controla el Senado, no tiene interés en un proceso largo. ¿Comparecerá Trump durante el juicio? A inicios de febrero, los gerentes del impeachment responsables de la acusación enviaron a Trump una carta invitándole a rendir testimonio en el proceso. Sin embargo, el equipo legal del exmandatario pronto desechó esta posibilidad. El exmandatario, por su parte, siempre ha negado haber actuado mal y ha calificado estos procesos en su contra como una caza de brujas. ¿Qué debe ocurrir para que se produzca una condena? Para lograr una condena en contra de Trump hace falta el voto favorable de 2/3 de los senadores. Esto quiere decir que 67 de los 100 senadores deben respaldar esta decisión. En la actualidad, la Cámara Alta está dividida en 2 bloques iguales de 50 senadores por cada partido, lo que exigiría que 17 miembros de la bancada republicana votaran junto a todos los demócratas en contra de Trump. Aunque no es posible, esa suma luce improbable en la actual coyuntura política. O como señala John Spoel, editor para América del Norte de la BBC, aunque el lenguaje de la acusación está repleto de terminología cuasi jurídica, los jurados son los 100 senadores demócratas y republicanos. Esto es político. ¿A cuántos de los que valorarán la evidencia presentada a favor y en contra de Donald Trump se dejarán influir por la misma? Me cuesta imaginar que haya uno solo, concluye Spoel. Por allí tenemos para reflexionar sobre este segundo impeachment de Trump. Ian, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, mientras hablamos, el proceso está en curso y no sabemos hasta cuándo va a durar. Parece que todos quieren terminarlo rápido, pero no todos, por supuesto, desean un mismo final. ¿Qué posibilidades, decía el título de la BBC, hay de que Donald Trump sea hallado culpable de incitación? La respuesta es muy pocas posibilidades. Al empezar el juicio político, todos los 100 senadores tuvieron que declarar bajo juramento solemne que en todo lo concerniente al juicio político, yo haré justicia imparcial de acuerdo con la Constitución y las leyes. Pero me temo que, aunque difícil de probarlo, muchos cometieron perjurio al prometer eso. ¿Por qué digo eso? Porque ya sabemos que la gran mayoría de ambos partidos, aún sin escuchar los argumentos en pro y en contra, ya han decidido que van a votar y que no van a cambiar de opinión. Y no lo harán porque las consecuencias para la propia carrera política pesan más que la verdad. Y la presión del entorno pesa más que tener una conciencia limpia. Creo que justamente esta actitud hace que muchas personas están perdiendo la confianza en los políticos. Y para no sentarme como juez sobre ellos, lo cual sería un poco arrogante de mi parte, quiero hacerlo un poco más personal. A todos nos cuesta a veces reconocer nuestros propios errores. Y a todos nos cuesta elegir la verdad por sobre la conveniencia. Muchas discusiones no se pueden ganar con argumentos porque falta la voluntad de cambiar de opinión
o de cambiar de actitud. Hace muchos años atrás, yo estuve en Londres y hablé allí con un hindú y le compartí la esperanza que he encontrado en el Señor Jesucristo. Este hindú le conté que los muchos esfuerzos y el ciclo de la reencarnación no le podrían traer la salvación. Y este hombre me miró con asombro y dijo, ¿Cómo sabes esto? Nuestros sabios dicen que en este tiempo es prácticamente imposible alcanzar la perfección. Y en ese momento gustosamente recibió un Nuevo Testamento para conocer la verdad de Dios. Él realmente tenía hambre de leer el Nuevo Testamento. Y yo honestamente no tenía mucha idea de sus creencias y no tenía ningún conocimiento de lo que enseñaban sus sabios, pero yo cité, sin conocer todo esto, en mis propias palabras lo que la Biblia dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que yo le quise comunicar es que no es por nuestros propios esfuerzos, sino por la gracia de Dios que podemos ser salvos. Poco tiempo después, hablé con un joven holandés que venía de una familia cristiana. Y este muchacho había empezado con meditación de budismo zen, que tampoco conocía los pormenores de esta creencia y de esta práctica. Pero le conté de mi experiencia con el hindú en Londres y que lo mismo que había dicho al hindú aplicaba para el budismo zen. Y su respuesta fue, posiblemente tienes razón, pero yo no quiero ser cristiano. Así que a sabiendas de correr el riesgo de equivocarme, voy por este camino. En ese sentido, creer en el Señor Jesucristo no solo es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, como dicen Hebreos, sino creer en el Señor Jesucristo es obedecer a la fe, Romanos 1:5. Es obedecer a la verdad, 1 de Pedro 1:22. Es obedecer a Cristo, 2 Corintios 10, versículo 5. Y con esto en mente quiero terminar con el viejo himno que dice, toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya, nada más. Toma, sí, mi corazón, y tu trono en él tendrás. En el último de los temas de esta revista radial, Clarín titula 5 preguntas sin respuesta tras la visita de la OMS a Wuhan. Los expertos concluyeron su misión de 4 semanas sobre el origen de la pandemia en China, dejando algunos interrogantes abiertos. Tras 4 semanas de misión en Wuhan, ubicada en el centro de China, los expertos de la Organización Mundial de la Salud no han podido desvelar el origen de la pandemia del COVID-19. Y varias preguntas quedan aún sin respuesta. El equipo de la Organización Mundial de la Salud supone que probablemente el coronavirus migró de los murciélagos a una especie sin determinar antes de infectar a los humanos. Pero la viróloga holandesa Marion Koopmans explicó que especies muy sensibles al coronavirus, como la rata del bambú, el tejón o el conejo, se vendían en el mercado de Huanan en Wuhan, sitio de uno de los primeros focos. Por lo tanto, un punto de partida para recorrer la cadena de contagio. También se consideró muy improbable que el COVID-19 provenga de un laboratorio de alta seguridad en Wuhan, descalificando muchas teorías planteadas en este sentido. Una presión global se cernió sobre los expertos desde el comienzo de esta investigación en China, lo que significa trabajar como locos en un contexto con la mayor carga política, según afirmó el zoólogo británico Peter Daszak. Añadió que los nuevos virus descubiertos en murciélagos en Tailandia y Camboya trasladan el foco hacia el sudeste asiático. Creo que lo encontraremos algún día, consideró, pero puede llevar tiempo, advirtió. Beijing ha repetido la tesis de que el coronavirus podría haber llegado a China mediante alimentos congelados. El director de situaciones de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, estima que no hay pruebas de que alimentos o la cadena alimentaria estén vinculados a la transmisión de COVID-19. Beijing solicitó insistentemente a la OMS que investigara un posible origen estadounidense de la epidemia. Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores chinos plantearon teorías
teorías sobre la fuga del coronavirus de un laboratorio militar norteamericano. Presionada para eludir las críticas internacionales, China publicó estudios que sugieren que el COVID apareció en Italia y otros países a fines de 2019. Pero Coppens juzgó que estos estudios no proporcionan ninguna prueba de una circulación anterior del virus fuera de China anterior al diciembre de 2019, añadiendo que los expertos deben buscar evidencias reales de una circulación previa. China, por su lado, espera que las próximas investigaciones se realicen en otro país. Y allí tenemos nuevamente al COVID sobre la mesa. Exacto. Al origen del COVID y al mundo distorsionado y cambiado. ¿Y qué podemos decir? Bueno, Alberto? que mientras a simples resultados es muy incierto saber el origen de esta pandemia, porque algo de esperanza había después de esta visita, aunque no muchas. Es muy frustrante la tesis que plantea China de que el virus no se originó en su propio país. Así que oremos para que los científicos puedan aprender más y más para tratar a la población mundial. Ahora, yo digo esto, ¿no? La actitud de China es muy humana. ¿Qué quiero decir? Que es parte del ser humano no reconocer su maldad propia interior. Forma parte del que seamos humanos de no reconocer nuestros propios errores. Voy a usar la Biblia como testimonio para probar esto. Después de la desobediencia de Adán y Eva, el ser humano, el primer ser humano, no había otro en la tierra. Estaba Adán ahí, estaba Eva. Después que Adán y Eva desobedecen a Dios, ¿cuál fue la reacción de Adán? No reconoció su culpa. Cuando Adán pecó y Dios le preguntó a Adán, ¿acaso comiste del fruto del que te mandé diciendo, no comerás de él? Génesis capítulo 3, versículo 11. ¿Qué respondió Adán? La culpa fue de otra. En versículo 12 Adán respondió, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Así que la reacción del ser humano siempre ¿cuál es? Echarle la culpa al otro. En Génesis capítulo 4, no muy lejos, después de que Caín asesinó a su propio hermano, Dios le interrogó. Jehová le dijo a Caín, estoy en Génesis capítulo 4, versículo 9, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Y cuál fue la respuesta de Caín? Y él respondió, no sé. Mintió. Se excusó, no reconoció. Él respondió, no sé. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y en el versículo 10, Dios le dijo a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, y Dios busca a Adán, ¿por qué lo busca? Porque a él Dios le había dado una responsabilidad. Dios es omnisciente, pero también es omnipresente, así que él fue testigo de la desobediencia de Adán y de Eva. ¿Pero por qué le preguntó a Adán? Porque él quería que Adán reconociera su pecado para poder reconciliarse con él. Cuando Caín mata a Abel, Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Por qué? Dios ya sabía, fue testigo presencial, conocía los deseos del corazón de Caín y fue testigo presencial porque Dios es omnipresente, Él estuvo ahí. ¿Pero qué quería? Un reconocimiento. ¿Y cómo respondió Caín? Con una excusa. No sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Miren, un día va a salir todo esto a la luz, porque dice Hebreos 4:13 que no hay cosa encubierta ante los ojos de Dios. El rey David también quiso ocultar su pecado. Había cometido adulterio, pero no solamente adulterio, había cometido homicidio. Cuando dijo, dejen sin ningún tipo de defensa, sin ningún tipo de reparo a Urías. ¿Para qué? Para que la flecha de los enemigos lo mataran y él pudiera encubrir su pecado. Pero aunque él pensó y planificó, Dios es omnisciente y Dios trató con David. No solo cuando fue Natán a decirle, mira, tú estuviste mal, sino que interiormente Dios había comenzado a tratar con el corazón del rey David. En el Salmo 32, versículo 4, el rey David dijo que se estaba secando como una planta. Mientras callé mi pecado, mientras encubrí mi maldad,
me estaba secando como una planta, dijo el rey David, hasta que llega al versículo 5 del Salmo 32. Entonces el rey David dijo: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y esto nos deja una tremenda enseñanza. Solo cuando el pecado se confiesa, solo cuando se reconoce que hemos pecado, que hemos fallado, que hemos fracasado, es en ese momento en que podemos pedir al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo el rey David en el Salmo 51? El rey David dijo: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, oh Jehová, ten misericordia de mí. Él estaba reconociendo su pecado. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y Proverbios 28:13 nos recuerda: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Estos son los pasos que Dios ha dado. Mientras uno quiera ocultar, mientras uno no quiera reconocer, no va a abrirse la puerta de la bendición. Que Dios nos ayude a ser sabios, obedientes y sumisos a su palabra. Así estamos llegando al final de esta revista radial, pero antes queremos dejarles nuestras vías de comunicación. Pueden ingresar a www.llamadaweb.org, pueden buscarnos en Facebook en @llamadaweb. También pueden escribir a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, si por allí son más de las cartas de correo tradicional, y por nuestros nuevos medios de comunicación que son Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay, todo junto, como lo pueden hacer también a través de WhatsApp al 00598 99 000 540, 00598 99 000 540. Saludamos a Victoria Pereira, que está en su descanso también, antes de retirarnos, y les deseamos que pasen ustedes muy bien. Nos encontramos en un próximo programa.